A los profesionales médicos, para todos los que integran el equipo, en este caso del Hospital San Martín, ha sido un gran desafío afrontar esta pandemia, una enfermedad realmente desconocida, con nuevos protocolos, con nuevas formas de proceder. Y estamos aquí junto a Carlos Bantar, el director del Hospital Nosocomio, referencia de la provincia de Entre Ríos. Gracias por estar, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, realmente sí, fue un desafío y además comenzar a desatar tratamientos, ¿no? Totalmente nuevos para una enfermedad nueva en el mundo, ¿no? Sí, mire, con respecto al desafío, es el desafío del vértigo, de lo desconocido, de un virus que inicialmente, en una comparación relativamente asimétrica, se asoció a la gripe A, que es la última pandemia que habíamos tenido, y sin embargo este virus presenta características muy inusuales y que lo diferencian de la gripe A. En primer lugar, más allá de la letalidad conocida, de los grupos mencionados y de un montón de otras situaciones que nos han ido sorprendiendo, la gran capacidad de contagiar de manera silenciosa este virus tal vez lo diferencia de otros. Es decir, la posibilidad de que la persona contagie antes de tener los síntomas hace que este virus tenga la característica particular de no permitir ninguna distracción. Usted lo habrá notado, igual que sus conocidos, cómo pasan las reuniones, que cuesta un montón entender cómo uno se contagia el virus. Eso hace que el virus se manifieste de manera explosiva, acá y en todo el mundo, de manera sorpresiva. Y ese es un desafío porque más allá de que nosotros tuvimos tiempo de armar una estructura en la provincia y aprovechar una estructura que ya estaba hecha para otras situaciones sanitarias, lo cual nos dio una enorme ventaja en la gestión actual que venía de una gestión anterior de la señora ministra, donde se había hecho ya una red sanitaria que pudimos aprovechar. Era un desafío y es un desafío cotidiano, ¿no? Y respecto de los tratamientos, porque cuando, no sé si recuerda, la primera persona que llegó al hospital con COVID, que requirió internación, ¿qué tipo de tratamiento se le podía aplicar y qué es lo que hoy se hace, ¿no? ¿Cómo evolucionó esto? Mire, respecto de los tratamientos, sufrimos varias frustraciones y sufrimos un gran embate de información que terminaba siendo desinformación, que generaba expectativas en la gente, que generaba expectativas en nosotros. Y como esto es tan vertiginoso, como le digo, esto llevó a hacer enormes pruebas, ensayos y error, sin los tiempos habituales. Aún la vacuna no tiene el tiempo habitual de una vacuna de desarrollo. Y eso hace que, por ejemplo, si uno revisa la lista, no hace mucho apareció un listado en una publicación internacional de todos los tratamientos que se han ensayado, más de 75, 78 tratamientos, de los cuales solo 2 muestran evidencia incontrastable de algún beneficio en evitar el desarrollo oneroso o vertiginoso de la enfermedad, que son los corticoides y los anticuerpos monoclonales dirigidos a un intermediario de la respuesta inmune, es decir, de la defensa del huésped. A lo mismo que los corticoides se dirigen a algo que se llama interleuquina 6, que es lo que desencadena esa reacción exagerada del organismo y que produce el desenlace fatal que vemos muchas veces en esta enfermedad. Todo lo demás, hasta hace poco, donde reaparece el plasma de convaleciente, que parece ser que utilizado en estadios muy precoces podría favorecer el freno de la progresión de la enfermedad. Se han ensayado una diversidad de medicamentos que terminaron no teniendo evidencias concluyentes, ¿no? O sea que son estos los que ingresa el plasma de convaleciente, ¿no? Pero casos muy específicos, sí, que son a los cuadros leves. Sí, aún el suero hiperinmune desarrollado en la Argentina todavía no tiene un ensayo publicado en una revista científica. No se está utilizando aún. Bueno, se debe estar utilizando en escasas situaciones. Nosotros tenemos desarrollado un protocolo para utilizarlo, habida cuenta que la ANMAT lo ha aprobado, pero lo ha aprobado en situaciones de resultados parciales no publicados
que parecen tener cierta luz de esperanza en un grupo muy seleccionado de pacientes y de situaciones de los pacientes, lo cual es difícil de contextualizar en el desarrollo de la enfermedad en un paciente. Es difícil saber, justamente por lo insidioso que es este virus, es muy difícil saber en qué momento de la infección uno está parado, y eso es crucial para la utilización y el desarrollo de medicamentos. Es decir, no usamos corticoides en cualquier momento, lo usamos en un momento indicado. No usamos plasma de convaleciente en cualquier momento y no debemos usar suero equino en cualquier momento y en cualquier paciente. Pero estas son las herramientas con las que hoy se cuentan. Sí, sí, básicamente sí. Hay algunas otras que se están ensayando, pero básicamente sí. Y seguramente entre estos desafíos que conversábamos, las medidas de higiene, que seguramente muchas de ellas ya se aplicaban en espacios como el hospital, pero la exigencia de extremar ese cumplimiento habrá sido también una tarea a aprender, ¿no? Sí, las medidas de higiene y las medidas de conducta personal, y eso también tuvo idas y vueltas. Fíjese, barbijo sí, barbijo no. Sí, lo veíamos hace un ratito en la encuesta, ¿no? Tapabocas no. Sí. Algún tipo de barbijo, y hoy se está dando una vuelta de rosca habida cuenta de que aparecen evidencias ya asentadas en el desarrollo y en el análisis de lo que es el método científico, donde, por ejemplo, como le digo, por analogía con la gripe A, se daba mucha trascendencia a la medida de contacto y a la higiene de manos, y hoy se ve que en este virus, por ejemplo, a diferencia de en la gripe A, eso tiene un papel, no digo secundario, pero un papel que es menos relevante que la transmisión por la vía aérea en los periodos presintomáticos o asintomáticos de la enfermedad. Entonces, pasamos de creer que teniendo un tapabocas o un barbijo nosotros nos protegíamos del virus, a saber hoy que tenemos que exigir que el que esté enfrente tenga un tapabocas y el virus. Y pasamos de un ida y vuelta a creer que las superficies contagiaban, a hoy poner en duda que la superficie sea realmente fundamental en el contagio, aunque ha sido determinado en algunos casos puntuales. Entonces, hoy sabemos también la importancia de los ambientes abiertos. Esto es muy importante para lo que viene de las escuelas, por ejemplo. Hoy sabemos que el virus puede contagiarse por partículas que van mucho más allá de las que uno espeta mientras habla, mientras tose, mientras estornuda. Hay micropartículas que se trasladan por el aire más de 2 metros, y para eso es necesario tener espacios ventilados. No hay protección con los 2 metros en espacios cerrados. Es necesaria entonces, y reiterar esto, la ventilación de todos los ambientes. Y la vacuna, que ha sido tan cuestionada oportunamente cuando comenzó a llegar la Sputnik V, pero usted ha sido vacunado, ¿no? Con la Sputnik V, fue uno de los primeros aquí en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué tan importante es esta instancia? Bueno, nuevamente, mire, a veces el problema no son las herramientas, sino las expectativas que uno se genera de esas herramientas. Es decir, cuando uno se imagina que con una pinza va a atornillar un tornillo, es donde tiene las decepciones. Y acá en la vacuna, aunque parezca un ejemplo burdo, pasa lo mismo. El creer que la vacuna va a evitar que nos infectemos probablemente signifique un error. Y esto se lo voy adelantando. Probablemente signifique un error, porque lo que hemos visto es que las vacunas son eficaces. ¿Qué quiere decir? Que yo le aplico la vacuna y mido que usted reacciona con su defensa frente a lo que yo le inyecto en la vacuna, y que teóricamente esa defensa, cuando el virus venga, me va a proteger. La efectividad, que es distinto a la eficacia, es ver cómo funciona esa vacuna en terreno. Bueno, hoy no hay evidencia de efectividad de la vacuna. Es decir, para eso es a largo plazo se necesita. Hoy no sabemos si la vacuna evita que nos infectemos, si la vacuna permite que nos infectemos, pero lo que impide es el progreso a una forma grave, y en tal caso si la vacuna, por ejemplo, evita que nosotros, al infectarnos, aunque sea en una forma leve, contagiemos al otro. Todos esos datos que son de efectividad de la vacuna
no se conocen. Fíjese que en la gripe, que nos vacunamos todos los años, es un error creer que uno no se va a contagiar de gripe porque está vacunado. Lo que no va a tener son los 7 o 10 días de tortura que da la gripe, de dolor de cabeza, de dolor de cuerpo, de tener fiebre alta. Probablemente lo acorte de 7 días a 1 día o a 2 días. Y es probable que con este virus pase lo mismo. Pero no sabemos si en ese contagio inicial que va a tener usted, aún vacunada, no va a ser contagiante cuando el virus lo aborde hasta que usted desarrolle esa respuesta que la vacuna le generó en su memoria. Por eso hay que mantener, obviamente, todos los cuidados. Por eso hay que mantenerse como si uno no estuviera vacunado. Adultos mayores y, bueno, usted lo decía, ¿no? La vuelta a clases, los cuidados que hay que tener en el aula, pero además se anunció hoy que los docentes serán los próximos vacunados en nuestro país, una vez que se completen los adultos mayores. ¿Qué tan central es que se inmunice o que se aplique la vacuna? Porque la inmunización, usted decía, no es total, pero sí que se aplique la vacuna en estos dos sectores. Mire, aunque usted no lo crea, no había tampoco muchas evidencias de esas para este virus. Apareció este mes una revisión muy interesante en la revista de la Sociedad Americana de Infectología, justamente focalizándose en el ambiente propicio de las escuelas para la infección con respecto a la infección, comparado con la infección en la comunidad. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, en los hospitales, donde uno estaba muy expuesto, es que los contagios acompañaban a la curva de contagios en la comunidad. Y en esta revisión tan interesante se muestra que efectivamente el inicio de las clases ha sido, en algunos, se han hecho estudios en China, algunos estudios en Estados Unidos, un estudio muy interesante en Israel, un estudio en Chile, donde se ha demostrado que efectivamente las escuelas forman un desafío de contagio por sobre el desafío que ya tiene la comunidad, y que los docentes son parte de ese desafío y de esa exposición de contagio. Esto que le digo ya no es una especulación. Hay modelos que han demostrado eso, por eso es importante no solo que el docente esté vacunado, sino, como le dije, que el docente mantenga una conducta de precaución fuera de la escuela, igual que los niños y los padres de los niños. Es dable aclarar que en estos estudios se ha visto que en las escuelas secundarias y en las preparatorias de la universidad, en el exterior tienen cursos de preparatoria muy prolongados, a diferencia de este país. Se ha visto que la tasa de contagio es mayor que en los niños menores de 10 años. Es decir, que el problema sería menor en los niños menores de 10 años que en las escuelas secundarias. Y brevemente, la vacunación a adultos mayores. Muchos se los escuchaba, ¿no?, que se aplicaban la vacuna y, bueno, ahora voy a poder viajar a visitar a mis nietos, voy a poder viajar a reencontrarme con mi familia. Bueno, usted lo decía, ¿no? Sí, es fundamental que se vacunen, pero hay que ser más prudentes, ¿no? Es fundamental que nosotros sigamos protegiendo a los adultos mayores y a las personas que no son adultos mayores y que tienen sobrepeso o que tienen diabetes o que tienen algún tipo de inmunosupresión. Tenemos que seguir protegiéndolos porque todavía no tenemos evidencia de en qué magnitud la vacuna va a evitar que esos adultos mayores no tengan el final que hoy estamos viendo que están teniendo. Así que es la esperanza de todos de que, por supuesto, la tasa de letalidad disminuya drásticamente en los adultos mayores y en los vulnerables, y también es de esperar que el periodo de contagio, aunque uno se infecte, sea acortado y esto permita que nosotros tengamos en realidad el desarrollo del fin de una pandemia como ha sido en todas las pandemias, y es que nosotros nos curemos más rápido que lo que nos infectamos. Las pandemias se terminan cuando uno se cura más rápido que lo que el virus lo infecta. Y hoy el virus está demostrando ser muy rápido para infectar. Carlos Bantar, director del Hospital San Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto. Y en Entre Ríos continúa la inscripción de adultos